Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Me dicen aquí que finalmente el programa del martes sí salió por FM del Sol, pero un poco más tarde porque hubo un problema técnico allá. Muy bien. Espero que haya sido la parte en donde estaba Mujica y Suárez. A lo mejor la tuvieron que cortar. Claro, por ahí esa parte no salió. Hablaremos esta noche de Alexis Arakcheyev. Así que vámonos a Rusia. Es una cosa rusa. Rusia a principios del siglo XIX. Un día el zar Alejandro hizo una visita a un dominio llamado Gruzino, que estaba a unas 75 millas al este de San Petersburgo. Era propiedad de un general de artillería llamado Alexis Arakcheyev, un tipo muy pulcro que había nacido en 1769 y que se había formado en una disciplina espartana. Este Gruzino de Arakcheyev, que visitaba el zar Alejandro, puede ser considerado el primer experimento moderno de ingeniería social. Ya veremos. Ingeniería social quiere decir diseñarlo todo, ¿no? Trasladar todos los habitantes de un lugar a otro. Eso que hizo después, en forma mucho más extensa, Stalin y en la China Mao Zedong. El Gruzino de Arakcheyev podría ser un antecedente de esos experimentos. Dicen que Arakcheyev se vestía siempre con un capote gris, era un hombre de estatura mediana, morocho, de ojos incoloros y pequeños. Su nariz parecía un zapato, Tenía mentón alargado, labios apretados y nadie lo había visto jamás reír. Me parece que lo conozco. Su voz era muy nasal. Tenía escasa ilustración y los 11.000 libros que tenía era solo para acumularlos en su biblioteca. A medida que pasaban los años, el zar de Rusia convirtió a este tipo, Arakcheyev, en su hombre de confianza. La propiedad esta de Gruzino tenía 35 kilómetros cuadrados, habitados por 2.000 personas. El general había destruido todos los viejos edificios de madera y había construido nuevas aldeas modelo de ladrillo y piedra. Pavimentó los caminos, formó un lago con isla incluida, sobre el cual levantó un templo. Construyó pabellones y torres, cada una equipada con un reloj. Y los relojes imponían los horarios de trabajo, de comidas, de descanso, algo nuevo en Rusia, que era más bien desordenada en ese punto. Los bosques y las espesuras, donde los campesinos podían distenderse o ejercer alguna actividad más libre, más anárquica, sin ser vistos, fueron arrasados. Se prohibieron las parcelas privadas, las borracheras fueron castigadas y se intentó eliminar completamente el alcohol. Los habitantes de este lugar ejercían sobre su vida menos dominio todavía que los siervos comunes. Con el propósito de elevar la tasa de natalidad, se redactaron listas de mujeres solteras núbiles e incluso de las viudas que podían engendrar, y se las presionó a las niatas para que hallaran marido. Y el general era el que tenía que aprobar dichas uniones. Los castigos estaban sistematizados. Se castigaba la primera falta con una flagelación en el establo. La segunda, se utilizaban los soldados de un regimiento para esto, y empuñaban unos gruesos garrotes que se llamaban casualmente varas de Arakcheyev. Todas las flagelaciones se anotaban en un libro, el libro de castigos, y Arakcheyev inspeccionaba las espaldas de las víctimas para comprobar que la represión había sido bien ejecutada. En la iglesia se obligaba a las mujeres que habían cometido alguna falta a usar un cuello de hierro y a rezar frente a la congregación para que se les perdonasen sus pecados. Dicen que el zar Alejandro se sintió impresionado positivamente por lo que vio. Vio, por ejemplo, que este modelo podía imponerse en todo el país.
un país, Rusia, que en el siglo XIX era tildado en el extranjero de desordenado, perezoso y sucio. Grucino, por lo tanto, impresionó al zar Alejandro y lo indujo a promover aquello a gran escala. Rusia estaba en expansión, así que necesitaba un ejército enorme con fines de conquista y ocupación. El servicio militar duraba 25 años, toda la vida laboral. Para el hombre convocado, en realidad era una sentencia perpetua, porque una vez que se lo daba de baja, no podía conseguir laburo, y como carecía de propiedad tenía que jetear. Claro, salían a mendigar. Claro. El zar Alejandro decidió fundar una serie de colonias militares en todo el territorio ruso, siguiendo el modelo de Grucino. ¿Para qué? Bueno, para contener el problema de la mendicidad y la deserción. Serían islotes de pulcritud y orden. Y las colonias suministrarían todos los soldados que Rusia necesitara. Al mismo tiempo, producirían todo lo que los soldados requerían. Pues los haría laborar ahí con las huertas, claro, gallinas, huevos, no sé qué. El zar puso a cargo de este plan, desde luego, al Arakcheyev. Entonces, con ayuda de un batallón, Arakcheyev fue hasta unas parcelas de tierra, que eran propiedad de la corona, ubicadas en la provincia de Mogilev. Allí vivía un grupo de campesinos libres que se habían reunido para formar una cooperativa y habían arrendado aquellas tierras por 3 años. Un día de noviembre de 1810, sin advertencia previa, el batallón rodeó el lugar, los campesinos que estaban allí construyendo, qué sé yo, los gallineros, las casas, fueron rodeados y se los ordenó rajarse. Váyanse al sur, a la región de Novorossiysk. Y la mayoría de los campesinos nunca llegó a su nuevo hogar, se murieron de hambre y de frío en el camino. En el segundo intento, la colonia fue instalada a orilla del río Volyov, en Novgorod. En esta ocasión, los campesinos ya estaban allí y se los incorporó al experimento, también sin advertencia, y no le preguntaron si querían. No, o sea, de prepo. Sí. Se expulsó a los comerciantes y después se cerró el territorio a los extranjeros. Durante los 5 años siguientes se crearon decenas de estos lugares que incluían a 750.000 hombres, mujeres y niños, completamente separados del resto del país. Nadie que perteneciera al mundo exterior podía entrar. Y una vez que uno estaba en el interior de una colonia, no podía abandonarla. El mejor aspecto del experimento fue la educación, por cierto, militarizada. Un elevado número de niños aprendió a leer y a escribir. Cada asentamiento tenía una biblioteca. Las escuelas, los hospitales, los cuarteles de bomberos, sala de billar, salones de lectura, incluso los restaurantes, que eran solo para oficiales, ¿no? Era lo que impresionaba a los visitantes internacionales, a quienes se paseaba en visitas guiadas, tipo de visita de propaganda. Arakcheyev decidía en las colonias cómo los campesinos debían disponer los muebles de sus casas, cómo planear los jardines, sobre todo si la colonia estaba incluida en las visitas de las que hablamos recién, ¿no? Más aún cómo debían utilizar el escaso tiempo libre que se les concedía. La exagerada pulcritud destruía todo buen propósito. Los pisos de los hospitales estaban brillantes y los pacientes ni se atrevían a caminar sobre ellos por temor a ser castigados. Ensuciabas el piso, te la daban. Entonces, a veces entraban y salían por la ventana. Muchas instalaciones jamás eran usadas y se las mantenía así, inmaculadas, para someterlas a inspección, por si venía el chancho. Sí. Arakcheyev incluso ordenó ahorcar a todos los gatos, porque parece que se comían los gatos a los ruiseñores. ¿Y por qué los ahorcaban y no otro método de exterminio? No sé, qué sé yo, señor. Sí, de pronto me ¿Usted cuál otro método se le ocurre? También detestaba que los hombres no se afeitaran y ordenó a todos los campesinos que se cortaran la barba. Algunos, que pertenecían a ciertos cultos,
creían que afeitarse era pecaminoso y que la resistencia a la orden era el camino que llevaba al martirologio. En una colonia, más de 200 hombres prefirieron que se los castigara físicamente y hasta la muerte antes de adaptarse al decreto, es decir, antes de sacarse la barba. Bueno, empezaron las tensiones, los enfrentamientos, los campesinos se declararon en huelga, Arakcheyev reprimió esta huelga, castigó a los huelguistas al Spitzruten, que era un castigo militar prusiano en que los condenados debían pasar una docena de veces entre una fila de 1000 hombres, cada uno armado con una vara. Yo pasaba y te la daba, bom, bom, bom. A pesar de las actitudes puritanas, Arakcheyev llevaba él mismo, en lo personal, una vida disoluta. Estaba casado con una mujer llamada Anastasia, pero tenía un amante, una sierva llamada Nastasia Milkina. Se enamoró de ella, le concedió la libertad y la puso al frente de todos sus dominios. Dicen, era obesa, alcohólica y picada de viruela. Con Arakcheyev tuvo un hijo llamado Shumsky, Noah Shumsky. No, solo Shumsky. Nastasia era tan cruel como su amante, le diré, como el Arakcheyev. Un día, luego de castigar a quienes trabajaban en su casa, fue asesinada. La asesinaron a puñaladas. Cuando Arakcheyev encontró el cadáver de su amada, casi enloqueció. Sí, ya estaba loco. Rehusó comer o afeitarse, se puso al cuello el pañuelo ensangrentado de la mujer y se vengó terriblemente. Se sentenció a morir a golpes no solo a los asesinos, parece que los descubrieron, sino a 24 servidores. Y todos, ya que estaban. Arakcheyev perdió autoridad cuando el zar Alejandro murió. El golpe definitivo al sistema sobrevino en 1830, cuando una epidemia de cólera alcanzó a Rusia y fue atribuida por los campesinos de las colonias a las malas medidas sanitarias y a los hospitales. Entonces los campesinos se sublevaron, asesinaron a los funcionarios, incendiaron los hospitales y otros edificios públicos. Nicolás I, que nunca había simpatizado con este sistema, promovió cambios que lo destruyeron. Así terminó el primer experimento moderno de ingeniería social, producto del capricho de este muchacho, ¿no? Arakcheyev. Arakcheyev perdió todos sus puestos en el gobierno y se recluyó en su estado ahí en el lugarcito de Gruzino, cerca de Novgorod, y allí vivió hasta 1834. Es una historia bastante siniestra, la de este muchacho, Alexis Arakcheyev. Hemos ido a la discoteca, hemos hablado con el discotecario que simpatizó inmediatamente. Muy buena la historia. Con esta idea, ¿no? Con la idea de hacer una sociedad, islotes de pulcritud y obligar a cada uno a vivir donde le tocara. Justo el discotecario no puede hablar de pulcritud. Bueno, sí, es Comodorio hablando de pulcritud. Y nos dio naturalmente una canción rusa que vamos a escuchar, la interpretación de Lelutier, y se llama Oiga Doña Ya.